transmisión. Por ahí, ya. Bien. Muy buenas tardes. Bueno, pues le doy la más cordial bienvenida esta tarde a la congregación, el lugar en donde nos reunimos todos los santos para ser perfeccionados, para ser edificados a través del conocimiento, el poder, la sabiduría, la vida, la resurrección y todo lo que es Cristo dentro de todos. Reciba también un saludo y un abrazo a todas las personas que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, en donde usted esté, allá la iglesia en Venezuela, la iglesia en Brasil, la iglesia en Estados Unidos, la iglesia de aquí de México, la iglesia en Colombia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. Donde usted nos esté viendo, le damos la más cordial bienvenida. Como cada reunión y cada transmisión en vivo, para nosotros es un honor, para nosotros es un placer poder servirle y poder compartir con usted la palabra que es vida. Cristo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así es que la palabra no llena de conocimiento el alma del hombre, sino que lo llena de la vida de Dios, que es el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, que estaba oculta, pero que fue manifestada a través de Cristo, el Hijo de Dios, para que nosotros pudiéramos disfrutarla. Amén. Y nosotros empezamos, o más bien empezamos la semana pasada con un estudio que se llama Ministros Competentes del Nuevo Pacto. ¿Cuántos se acuerdan? Y bueno, este Ministros Competentes del Nuevo Pacto, yo quiero darle continuidad porque a mí me resulta importante. Ya vimos que somos ministros competentes no porque nuestra competencia provenga de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, quien nos hizo capaces, aptos para ser ministros de un nuevo pacto. Y nosotros empezamos a ver lo que era el nuevo pacto y a lo que se refería el nuevo pacto, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Solamente voy a hacer un recordatorio de lo que era el nuevo pacto, a fin de que las personas que no estuvieron con nosotros la semana pasada pues podamos recordarlo. Dijimos que cuando la palabra habla de nuevo, hablando del nuevo pacto, no está hablando de que sea un pacto completamente nuevo al pacto que ya se tenía hecho por Dios con la casa de Israel, porque Dios hizo un pacto eterno. Y ese pacto nuevo se refiere a un pacto renovado, como nosotros lo explicamos la semana pasada. Y yo le dije que había dos palabras en el koine griego que fue escrita, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento fue escrito en el koine griego. Y hay una palabra que es neos, que significa completamente nuevo, hecho algo, creado algo completamente nuevo. Y hay otra palabra que es kainos, que significa refrescado, renovado. ¿Ok? Y cuando la escritura habla del nuevo pacto, no habla de neos como algo completamente nuevo a lo que ya había, sino habla como kainos, que es algo refrescado o renovado que ya existía. Entonces, no está diciendo que de alguna forma sea un pacto completamente nuevo y diferente al pacto que Dios ya había hecho con Israel, sino que era el pacto eterno, que era un pacto refrescado y renovado que Dios estaba haciendo con la casa de Israel, entendiendo que la casa de Israel consta de Judá y de la tribu del norte y de la tribu del sur, que se refiere a la humanidad entera, pues. Amén. Ahora fíjese, esta palabra kainos significa nuevo, pero no nuevo en cuanto a que sea algo diferente o algo completamente nuevo a lo que ya existía en lo viejo, sino en cuanto a la forma, en cuanto a la cualidad. Es diferente en el sentido al viejo, en cuanto a la naturaleza nueva que viene a vivir dentro del hombre y que no estaba en el viejo pacto. Es nuevo en cuanto a la naturaleza de aquello que contrasta con lo viejo. Yo le expliqué que lo viejo, Dios estaba fuera del hombre, pero el nuevo pacto, que es el pacto renovado, Dios vive dentro del hombre a través de Cristo. Entonces, la diferencia que existe entre el viejo pacto y el nuevo pacto
Este es el pacto eterno que Dios hizo con la casa de Israel, pero está siendo renovado, está siendo refrescado, porque le está dando algo nuevo que el viejo pacto no tuvo. ¿Qué es lo que el viejo pacto no tuvo? El viejo pacto no tenía a Cristo viviendo dentro del hombre, y por lo tanto Cristo, que es la imagen, el cron de Dios, la misma imagen, el mismo parecido, la misma semejanza de Dios, estaba fuera del hombre, y por lo tanto el hombre no podía cumplir la ley. Pero el nuevo pacto, a diferencia del viejo pacto, tiene algo nuevo, y eso nuevo es Cristo, es la vida de Dios, es el conocimiento de Dios, es la sabiduría de Dios, es el poder de Dios, es el conocimiento de Dios, es todo lo que Dios es a través de Cristo. Viene a vivir ahora dentro del hombre, para que Dios viva dentro del hombre, y para que la palabra, que es la ley o el mandamiento de Dios, que es Cristo mismo como el verbo en el cual fueron creadas todas las cosas, y por el cual son sustentadas todas las cosas que fueron creadas, porque en Cristo, por Cristo y para Cristo fue creado todo, ahora está en nuestro corazón, que es el alma, y está escrito en nuestra mente, porque tenemos la mente de Cristo, para que Dios viva dentro de nosotros, dándonos su naturaleza que en el viejo pacto el hombre no tenía, y por esa causa el viejo pacto el hombre estaba muerto, pero en el nuevo pacto el hombre está vivo, porque la vida de Dios está dentro de él. Amén. Entonces, neos, como le acabo de decir, significaba algo nuevo con respecto al tiempo, algo reciente, recientemente creado o hecho nuevo. Y se refiere en este caso, no se refiere en este caso al nuevo pacto que yo le estoy explicando como Kainos. Entonces, cuando yo hablo de Kainos, póngame atención a lo que voy a decir. Cuando yo estoy hablando del nuevo pacto o Kainos pacto, que es un pacto refrescado, renovado, de ninguna manera se puede entender Kainos en el sentido de nuevo, como que está reemplazando el que ya estaba. ¿Me está entendiendo? Porque la idea que se tiene de parte de muchas personas es que si es un pacto nuevo, entonces lo que Dios está haciendo es reemplazando el pacto viejo. Y eso no es cierto. Yo ya se lo expliqué. Porque el hecho de que estemos ahora en el pacto nuevo no quiere decir que por eso estemos sin ley, y no quiere decir que por eso ya podamos matar o podamos adulterar o fornicar. Entonces, de ninguna manera la palabra Kainos, que se refiere a lo nuevo, sugiere que fue reemplazado el viejo pacto, sino que que todo lo antiguo del pacto viejo fue reemplazado, fue quitado para traer algo nuevo, sino que el pacto del Sinaí, escúcheme bien lo que le voy a decir. Significa que en el nuevo pacto está mejorada la calidad del pacto anterior. Se ha realzado la calidad del pacto anterior, porque el pacto anterior no pudo cumplirse no por causa de las leyes de Dios, sino por causa de la condición de la naturaleza humana. Es decir, nunca el problema fue la ley de Dios, porque la ley de Dios, como vamos a ver a continuación, ha sido buena, justa, santa, espiritual y perfecta. El problema es que Adán era carnal, era pecador, estaba muerto, tenía una mente vana, tenía una mente entenebrecida, tenía una mente reprobada, tenía una mente carnal, tenía una mente extraña y enemiga de Dios, y era un hombre carnal que no podía guardar una ley espiritual, porque la carne no entiende las cosas del espíritu, ni puede someterse a las cosas del espíritu. Entonces, el problema en el viejo pacto no era la ley. Póngame atención. Muchas personas dicen que la ley mata al hombre, y no es cierto. No es la ley lo que mata al hombre. Lo que mata al hombre es el pecado. Yo nunca he visto en mi Biblia que diga que la paga de la ley es muerte, pero yo he visto en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que hacía que el hombre muriera? ¿La ley o el pecado?
Entonces no es la ley de Dios la que hace que el hombre muera. Pero hay mucha gente diciendo, es que yo ya no vivo bajo la ley porque la ley mata. No, la ley no mata. Lo que mataba al hombre era el pecado. Y la ley tenía un propósito, como lo vamos a ver a continuación. Así es que disponga su espíritu, su alma, su mente, para la próxima hora que me regale de su atención. Muchas gracias, Dulce, porque vamos a ver aspectos bien interesantes, sobre todo para aquellos que dicen que ya vivimos sin ley y que no estamos viviendo con ley. Y yo entiendo que si se refiere a la ley de Moisés, tiene toda la razón. Ya no vivimos bajo la ley de Moisés, pero no porque la ley que le fue dada a Moisés fuera mala, sino porque el hombre que vivía en el tiempo de Moisés y que no tenía a Cristo dentro de él, no podía guardar esa ley porque era un hombre pecador y muerto. Entonces vamos a ver esto con todo detenimiento. Le pido que me regale el favor de su atención y vamos a escuchar esto, ¿ok? Entonces, después de todo lo que yo he estado mencionando, indiscutiblemente el nuevo pacto permite tener una mejor relación con Dios. ¿Por qué? Porque la relación del hombre con Dios en el viejo pacto era externa, pero la relación de Dios con el hombre en el nuevo pacto es interna. En el viejo pacto Dios estaba fuera del hombre y se relacionaba con el hombre a través de sus sentidos. Por eso Pablo por ahí dice, me temo que como la serpiente engañó con su astucia a la mujer, así vuestros sentidos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a través de los sentidos es que el hombre se relacionaba con Dios o Dios con el hombre. Y cuando Dios quería utilizar a alguien, Él enviaba el Espíritu fuera de él, a fin de que profetizara, o como Sansón, de que llevara a cabo un propósito. Pero no el Espíritu de Dios venía a vivir dentro de la persona. Solamente venía, se posaba sobre aquella persona, sobre el profeta, sobre Sansón, sobre aquellas personas, y cumplía el propósito asignado de parte de Dios a esas personas. Y después de que ese propósito era cumplido, el Espíritu regresaba nuevamente a Dios. Pero el Espíritu no se quedaba en el hombre, venía y se iba tratando con el hombre solamente de una manera externa. En el nuevo pacto, después de la obra consumada de Cristo, el Espíritu viene a vivir dentro del hombre y ya no regresa a Dios, se queda a vivir para siempre dentro del hombre, haciendo del hombre el templo de Dios, haciendo del hombre el templo del Espíritu Santo, porque el que se une al Señor en el Espíritu es con Él, y el Espíritu de Dios da testimonio en el Espíritu humano que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, el nuevo pacto permitía tener una relación completamente nueva, una relación completamente kainos, que quiere decir una relación que no se tenía y que no existía en el pacto viejo, en donde Dios estaba fuera del hombre, y que simbólicamente era representada esta unión o intimidad o comunión del nuevo pacto por las obras del viejo pacto, cuando Dios enviaba el Espíritu fuera del hombre o sobre el hombre, dando a entender lo que iba a ocurrir en el nuevo pacto. Entonces, lo que estamos hablando cuando decimos nuevo pacto, y necesitamos entender de una manera clara, es que esta relación que no existía, que esta relación nueva o kainos que no había en el viejo pacto, fue o agregó estos aspectos a esa palabra nueva, kainos, que no es neos, sino que es algo renovado, algo que se renovó, que se refrescó y que fue mejorado. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque si yo digo que fue algo completamente nuevo al viejo pacto, yo estoy diciendo que la ley no servía. Yo quiero que usted ponga atención. Si yo digo el nuevo pacto es completamente diferente al viejo pacto, porque el viejo pacto eran letras escritas en tablas de piedra que mataban al hombre, y el nuevo pacto son la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón y su mente, y yo digo que es completamente nuevo en el sentido de que fue creado completamente nuevo y diferente al viejo pacto, lo que yo estoy diciendo es que la ley de Dios es mala. Y yo le pregunto, ¿usted cree que la ley de Dios sea mala? La ley de Dios no es mala. La ley de Dios es espiritual. La ley de Dios expresa
a lo que Dios mismo es. El problema no era la ley de Dios en el antiguo pacto. ¿Cuál era el problema? Era la condición o la naturaleza pecadora y muerta del hombre, que impedía que por no ser un hombre espiritual, que por ser un hombre carnal, no pudiera guardar la ley espiritual. Amén. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Entonces, cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando de un pacto completamente mejorado. Mejorado en el sentido de que algunas cosas cambiaron, fueron hechas nuevas, porque en el viejo pacto no existían y en el nuevo pacto existen. Lo más importante es eso, la naturaleza de Dios dentro del hombre. Amén. Pero otras cosas obsoletas, repita, obsoletas no en el sentido de que no servían, sino de que eran sombras y figuras de la obra consumada de Cristo. Por ejemplo, aquel sacrificio de animales que se realizaba era una sombra del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Por lo tanto, una vez venido Cristo y habiendo realizado el sacrificio perfecto, ya no hay necesidad de matar más animales, porque con un solo sacrificio Cristo hizo perfectos a los santificados. Ya no es necesario de los sacerdotes dentro del templo judío, porque Cristo, siendo del orden de Melquisedec y siendo sumo sacerdote de los bienes venideros, ahora con su manifestación quita por completo al viejo sacerdocio que era carnal y que tenía que estar haciendo sacrificios para ese sacerdocio y para el pueblo, cuando Cristo es perfecto y no necesita de todo eso. Entonces, todas esas situaciones de la ley ceremonial y ritual, que eran una figura, que eran una sombra de la obra de Cristo, son las que le son quitadas al viejo pacto, porque cuando viene Cristo Él cumple todo eso. Todas las fiestas de los tabernáculos, del Peshá, de las trompetas, de la Pascua, Cristo viene y Él las cumple. Por lo tanto, Él todas esas sombras las hace una realidad y tienen que desaparecer en el nuevo pacto, que se celebraban en el viejo pacto, que se realizaban en el viejo pacto. ¿Me está entendiendo? Esa vestidura sacerdotal que utilizaban los sacerdotes, pues ya no es necesario, porque ahora estamos revestidos del Espíritu, que es Cristo. Y ya no necesitamos como tal ponernos una kipá, ni ponernos una vestidura, ni las piedras del Urim y el Tumim, porque en Cristo todo eso ya está cumplido, porque Cristo es la realidad espiritual de aquellos símbolos y figuras del viejo pacto que solamente anunciaban la obra por venir en Cristo, o la obra consumada que Cristo venía a realizar. Amén. Entonces, cuando yo voy entendiendo esto, voy entendiendo que cuando hablamos de nuevo pacto, no estamos diciendo Dios desapareció el viejo pacto para poner un pacto nuevo, no, o para poner un pacto diferente, o un pacto que es diferente. No. Cuando estamos hablando de un pacto renovado, cuando estamos hablando de un pacto refrescado, estamos diciendo que se le quitaron algunas cosas al viejo pacto que ya no eran necesarias en el nuevo, y que al nuevo se le añadieron algunas cosas que eran indispensables en el viejo y que no tuvo. ¿Qué se le añadió al nuevo pacto que no había en el viejo pacto? La vida de Dios dentro del hombre. ¿Pero qué se le quitó al nuevo pacto que tenía el viejo pacto? Las obras y figuras de todas aquellas leyes rituales y ceremoniales que Cristo vino a cumplir con su manifestación. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, cuando hablamos del nuevo pacto, del Kainos pacto, estamos hablando que es un pacto mejorado, un pacto renovado, con características diferentes, y no que quitó uno para poner otro, o que cambió todo para hacerlo todo nuevo. Eso no es cierto, es porque no es neos. Entonces sería el neos pacto. Y si fuera el neos pacto, significaría algo completamente diferente a lo que ya estaba. Pero no cambió todo, solamente cambiaron algunos aspectos, fueron mejorados algunos aspectos, fueron quitados algunos aspectos, pero sigue siendo el mismo pacto, porque Dios no hizo dos pactos. Dios solamente tiene un pacto eterno con su Hijo, que se propuso llevar a cabo a través del Hijo, y con el cual a través de su obra consumada lo llevó a cabo y lo realizó. Entonces, cuando yo estoy hablando de todo esto, lo estoy diciendo porque hay características que son comunes, repita, que son comunes, y que permanecen inalteradas entre ambos pactos. Por ejemplo, el viejo pacto decía que en la tabla de piedra no matarás.
Le pregunto, ¿en el nuevo pacto ya fue quitado no matarás? ¿O en mi corazón está escrita esa ley por el Espíritu y por amor yo obedezco a esa ley? O sea, porque en el viejo pacto decía en la tabla no matarás, o decía no adulterarás. Ahora en el nuevo pacto yo digo, ese pacto ya está viejo y obsoleto, ya puedo robar y puedo matar y puedo violar. O esa ley sigue impresa, escrita en mi corazón y en mi mente por medio del Espíritu y no fue modificada. Ahora, porque estoy en el nuevo pacto, digo, es que para ministrar aquí yo me tengo que poner el urim y el tumim y vestirme con las vestiduras sacerdotales. ¿Eso es así o ya no? Ya no, ¿por qué? Porque el sumo sacerdote que es Cristo ya vive dentro de mí. Ya estoy revestido de Cristo, que es el orden de Melquisedec, y ya no requiero vestirme del sacerdocio de la ley, porque ese sacerdocio en el año 70, cuando fue destruido el templo judío y acabó por completa la ley, desapareció, ya no existe. Entonces yo ya no me tengo que vestir como un sacerdote levita, ni siquiera ya soy levita, sino que tengo un sacerdocio conforme al sacerdocio del orden de Melquisedec. Entonces mire cómo algunas cosas del viejo pacto fueron quitadas o mejoradas y otras fueron añadidas al nuevo pacto. Y a eso se le llama nuevo pacto. ¿Cómo se le llama? Que es kainos pacto, es decir, un pacto renovado. No nuevo en el sentido del tiempo, de que quitó uno para establecer otro, sino en el sentido de que se le hicieron mejoras y se le quitaron cosas. O sea, se le quitaron las cosas que eran obsoletas, se reemplazaron por otras cosas que requerían ser renovadas, a fin de que fuera el mismo pacto eterno de Dios, aunque con características kainos nuevas en el nuevo pacto, diferentes al viejo pacto, pero cosas que permanecieron inalteradas como la ley, como la misma ley, por llamarlo de algún sentido, en el sentido moral de Dios que no cambia. Amén. Entonces mire, el nuevo pacto es un pacto que también ofrece promesas enormemente mejores que el viejo pacto. Porque el viejo pacto decía que si no guardabas la ley de Moisés, no solamente eras maldecido, sino que morías irreversiblemente. En el nuevo pacto, obviamente la ley está escrita en mi corazón, la ley del Espíritu de vida que es Cristo, y yo no me muero si en un momento dado llego a tener una falla, porque ahora el justo me ha justificado, el santo me ha santificado y el perfecto me ha perfeccionado. Entonces es diferente en ese sentido. Sin embargo, no quiere decir que se abandone ninguno de los principios espirituales que reflejan eternamente la mente y el carácter de Dios. Aquello que refleja la mente y el carácter de Dios del viejo pacto continúa vigente en el nuevo pacto. Se lo voy a repetir, repita conmigo, aquellos principios espirituales, aquellas leyes espirituales que reflejan la mente y el carácter de Dios son inmutables, no cambian del viejo al nuevo pacto. Y yo ya le puse un ejemplo. En el viejo pacto no podías matar, en el nuevo pacto sí. Eso no cambia. En el viejo pacto no podías adulterar, en el nuevo pacto sí. Eso no cambia. Esa ley no cambia, esté dentro o fuera del hombre, esté escrita en tablas de piedra o escrita en tablas del corazón. Esa ley moral o esa ley espiritual, voy a dejar de usar la palabra moral porque algunos no entienden y dicen que la ley no era moral. Esa ley espiritual que refleja el carácter y la mente de Dios no cambia de un pacto al otro y se mantiene inalterable, incambiable, inmutable. ¿Esto está quedando claro? No puede cambiar. Así es que se complementa en el nuevo pacto aquel antiguo pacto que el hombre no podía cumplir. Porque, ¿qué era lo que predicaba Jesús y lo que predicaba Pablo? Le pregunto, ¿qué predicaba Jesús y qué predicaba Pablo? ¿Nuevo pacto o predicaban la Torá, que es el viejo pacto? Si usted, déjeme decirle algo, cuando Jesús el Cristo se manifestó bajo la ley y cuando Pablo, el fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, predicaban, ¿ellos tenían un nuevo pacto como usted o solamente tenían la Torá del viejo pacto? ¿Con qué predicaban ellos? ¿Usted cree que si Dios abolió sus leyes del viejo pacto al nuevo pacto, Dios les hubiera permitido predicar con la Torá que representa el viejo pacto, lo viejo? Entonces, ¿por qué Dios lo permitió?
Porque hay leyes que no cambiaron. O sea, hay leyes que no, espirituales que reflejan el carácter y la mente eterna de Dios que no cambian. Lo que cambia en sí es la condición y la naturaleza del hombre, del viejo al nuevo pacto, como se lo voy a explicar a continuación. Amén. Entonces, mire, póngame atención. Adán representa el viejo pacto. Repita, Adán. ¿Quién es Adán? Un hombre que tenía la imagen y semejanza de Dios, porque fue creado un alma perfecta. Dice Génesis 2:7 que Dios creó al hombre y lo hizo un alma viviente. Esa palabra ser es nefesh, y esa palabra nefesh es alma. Génesis 2:7, entonces el hombre fue hecho un alma viviente. Y la primera carta a los Corintios 15:45 dice, fue hecho el primer Adán alma viviente. Mira, ahí está, mire, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento, ese aliento de vida. Ya vimos en el estudio del miércoles que es Neshama y que también es alma. Y llegó a ser el hombre un ser viviente, un nefesh viviente, que es un alma viviente. El alma viviente es la vida del alma dentro del hombre para hacer de él un ser viviente. Entonces, aquí dice que Adán era un alma viviente. Primera carta a los Corintios 15:45 también dice que Adán era un alma viviente. Primera carta a los Corintios 15:45, mire cómo dice. Lo voy a leer por acá. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, ¿qué? ¿Adán qué? ¿Qué fue hecho el primer hombre? El primer hombre no era espíritu, el primer hombre era alma. Todo lo que el primer hombre recibió de la imagen y semejanza de Dios fue alma. La Neshama que Dios sopló en su nariz, la Nefesh que lo convirtió en un ser viviente, y el Ruach que fue espíritu de vida en él, es alma. Y Adán fue hecho un alma perfecta, que tenía la imagen Selem de Dios, que es sombra, figura de Dios, pero no era lo perfecto. Por eso yo le he explicado que ahí en Romanos capítulo 5:14 dice que Adán era figura del que había de venir, hablando de Cristo, porque Cristo sí es espíritu y él sí es perfecto. Porque mientras Adán era alma, él no era perfecto, solamente era una sombra de Dios, era una figura representativa de Dios, pero él no era el ser perfecto que Dios, en el que Dios anhelaba cumplir su propósito eterno. Efesios 3:11 dice que Dios cumple su propósito en Cristo. Así es que Cristo, que había de venir, según Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Cristo era el ser espiritual perfecto, el que tenía la vida de Dios, el que tenía el conocimiento, el poder, la sabiduría, la resurrección de Dios, a fin de que en él se cumpliera el propósito eterno de Dios, y no en Adán, porque Adán era un alma. Amén. Amén. Qué poderoso está eso, mi amado. Entonces, Adán tenía la imagen y semejanza de Dios, pero era un alma. Cristo es la imagen de Dios, pero esa palabra es eikon, y esa palabra eikon significa la misma imagen, el mismo parecido de Dios, porque según Juan 1:1, Cristo es Dios. Así es que el que tenía la verdadera imagen de Dios, la misma imagen de Dios, es Cristo, el que había de venir. Pero Adán tenía la imagen Selem, es decir, era la imagen y semejanza a través del alma perfecta que Dios le dio, pero no era perfecto en quien Dios cumplía su propósito. Entonces Adán representa el viejo pacto. ¿Qué es Adán? Repite, un alma viviente. ¿Se podía cumplir a través de él el propósito de Dios? No. Tenía que ser a través de Cristo. Y para que Dios pudiera cumplir su propósito a través del hombre, Adán tenía que haber comido del árbol de la vida, que no comió, porque Adán no comió del árbol de la vida, que es Cristo. Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, que murió, que lo mató. Entonces, Adán representa el viejo pacto, un hombre que tiene la imagen de Dios, pero que no tiene la vida de Dios, porque no comió el árbol de la vida.
Adán nunca comió el árbol de la vida, nunca comió a Cristo y por tanto nunca comió a Dios. Entonces Dios estaba fuera de Adán, y aunque las tablas estaban escritas en tablas de piedra, Dios estaba fuera de Adán. Pero Cristo, que es la misma imagen de Dios, el mismo parecido de Dios, que es Dios mismo, en el nuevo pacto está dentro del hombre. Así es que Dios en el nuevo pacto dentro del hombre hace la diferencia, o el pacto kairos diferente al viejo pacto. Entonces Adán representa el viejo pacto, pero Cristo representa el nuevo pacto. Adán representa el viejo pacto que no tiene la vida de Dios dentro de él, pero Cristo representa el nuevo pacto que es la vida de Dios dentro del hombre. Amén. Entonces, la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto no es que sean dos leyes diferentes, es que son dos hombres diferentes. Escúcheme esto. La diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto no es que sean dos leyes diferentes. La gente dice, ya no estamos en la ley de Adán, entonces ya estamos en ley. No es que sean dos leyes diferentes. El propósito del viejo pacto y el nuevo pacto, o del viejo pacto y el pacto renovado, no es mostrarnos dos leyes diferentes, aunque sí fueron motivo de cambio algunas leyes y de añadir alguna cosa más al nuevo pacto, que es la naturaleza de Dios, pero sino que el propósito era mostrarnos, repita, dos hombres, dos mentalidades, dos conciencias y dos naturalezas. En el viejo pacto yo veo a Adán con una mente vana, con una mente reprobada, con una mente entenebrecida, con una mente carnal, con una mente extraña y con una mente enemiga de Dios. En el nuevo pacto yo veo a Cristo, que tiene la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la mente de Dios. En el viejo pacto yo veo a Adán en una conciencia de condenación, pecado y muerte. Lo que Adán está viviendo en el viejo pacto es a través de las tablas de piedra condenación, pecado y muerte, porque su pecado lo condena a la muerte, y como él no tiene la vida de Dios, él no puede tener vida. Aunque él guarde todas las leyes escritas en esas piedras, él no puede tener vida, porque la vida de Dios no es otorgar al hombre por guardar la ley. La vida de Dios es otorgar al hombre por recibir a Cristo, que es la vida de Dios dentro de él. Entonces, en el viejo pacto yo veo a Adán con una conciencia de condenación, pecado y muerte, porque él se da cuenta que aunque él guarde la ley, él no puede tener vida, que la vida solamente la puede recibir a través de Cristo. Pero en el nuevo pacto yo veo a Alex con una condenación de vida eterna y con una condenación con una conciencia, de vida eterna y con una conciencia de conocimiento de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Que en el nuevo pacto en el que yo estoy viviendo, o en el pacto renovado que yo estoy viviendo, yo ya no tengo una conciencia de condenación, pecado y muerte, porque ahora yo sé que Dios vive en mí, que Cristo vive en mí, que la palabra está en mí, que la palabra está escrita en mi mente, y ahora yo sé que por este Cristo he pasado de muerte a vida, y que por este Cristo yo tengo conocimiento de Dios que vive dentro de mí. Así es que mi conciencia ya no es de condenación, pecado y muerte. Mi conciencia ahora es de justicia y vida en el Espíritu. En el viejo pacto la naturaleza de Adán era carnal. En el viejo pacto la naturaleza de Adán era sin Cristo. En el viejo pacto la naturaleza de Adán era pecadora. En el nuevo pacto mi naturaleza es justa. En el nuevo pacto mi naturaleza es santa. En el nuevo pacto mi naturaleza es perfecta, porque el justo, el santo y perfecto que es Cristo vive dentro de mí. Amén. Aleluya. Entonces mire, fíjese lo que le voy a explicar. Adán representa el viejo pacto y Cristo representa el nuevo pacto. No es que sean dos leyes diferentes, aunque cambiaron algunas cosas, como ya lo expliqué, que le fueron quitadas a lo viejo y le fueron añadidas a lo nuevo. Por eso se llama nuevo pacto, porque se renovó algo que no tenía el viejo a partir del nuevo. Entonces no habla de dos hombres, pero no habla de dos leyes, habla de dos hombres, habla de dos mentalidades, habla de dos conciencias, habla de dos naturalezas, repita, pero no habla de dos pactos. Pero no habla de dos pactos.
Entonces, ¿el viejo pacto y el nuevo pacto son dos pactos diferentes? ¿O el nuevo pacto es la renovación del viejo pacto? La renovación. Pero no es un pacto diferente. O sea, no es que se quitó lo viejo y ahora se creó algo nuevo, sino que fue renovado lo viejo a fin de que fuera mejor en lo nuevo. Aleluya, ¿me estoy explicando? No es que a lo viejo se le quitó lo obsoleto, pero a lo nuevo se le añadió lo que el viejo impedía que el hombre pudiera tener vida. En el nuevo se añade la vida de Dios para que el hombre deje de estar muerto. A lo viejo se le quita, a lo nuevo se le quita lo ceremonial y lo ritualista que se practicaba en el viejo y que era el cumplimiento de lo que el Mesías o Cristo venía a hacer. Amén. Amén. Porque solamente hay un pacto eterno hecho entre el Padre y el Hijo a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Está claro ahí? Ahora mire, póngame mucha atención, porque si usted entiende esto, usted va a poder salir de aquí y explicarle a todo el cristianismo actual, que son nuestros amados hermanos a los que amamos, a los que respetamos y tienen nuestro amor, por qué ellos están interpretando de una manera incorrecta la Escritura, diciendo que ya no estamos bajo la ley. Póngame atención, mire, ¿de qué es de que lo que nosotros teníamos que ser salvos? ¿De la ley de Dios o del pecado y de la muerte? ¿De qué tenía usted que ser salvo? ¿De la ley de Dios o de la ley de Dios o del pecado y de la muerte? Entonces usted no tenía que ser salvo de la ley. Entonces, ¿por qué actualmente decimos yo ya no estoy bajo la ley? Como si la ley fuera la culpable de que el hombre no tuviera vida. Le pregunto, ¿la ley era la culpable de que el hombre no tuviera vida o era el pecado el que mataba al hombre? El pecado. ¿La ley tenía la culpa de que el hombre estuviera muerto o era el pecado? El pecado. Entonces, ¿qué era lo malo en el hombre? ¿La ley que le fue dada o el pecado? Entonces, ¿por qué el hombre dice, o por qué actualmente la gente dice, yo ya no estoy bajo la ley? Si yo entiendo que yo tenía que ser salvo del pecado y de la muerte, entonces entiendo que Dios no me tenía que salvar de la ley. Ahora, tampoco estoy diciendo que tiene que vivir en la ley de Moisés. Quédele claro, porque vaya usted a decir, ay, este nos quiere hacer volver a vivir en la ley. No, nosotros no estamos viviendo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés acabó con la manifestación de Cristo en toda esa parte que ya le expliqué. Pero también se manifestó a partir de Cristo toda esta parte nueva que le fue añadida al pacto renovado, hablando de la naturaleza de Dios y la vida de Dios dentro del hombre. Entonces le pregunto, ¿qué mataba al hombre? ¿La ley de Dios o el pecado? Entonces aquellos que dicen que ya viven sin ley, ¿a qué se refieren? Aquellos que dicen, yo ya no vivo con ley porque ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley y ya no estamos bajo el pecado. Porque ya no estamos bajo el pecado y por lo tanto ya no estamos bajo la ley de Moisés. Pero el hecho de que ya no estemos bajo el pecado y bajo la ley de Moisés no quiere decir que ya estamos sin ley. Es que si no entendemos lo que es la ley, nosotros siempre vamos a pensar en Moisés. Pero ahorita, conforme a lo que le voy a explicar, se va a dar cuenta que antes de Moisés había ley. Durante Moisés había ley y actualmente en el nuevo pacto vivimos también con ley de Dios. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Pero cuando hablamos de la ley, lo primero que viene a la mente del hombre es Moisés. Y ya no estoy bajo la ley. Es que tú me quieres obligar a vivir bajo la ley. No, yo no te quiero obligar a vivir bajo la ley. La Biblia dice que tienes que vivir bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés, que son dos cosas completamente diferentes. Porque en Moisés Dios no estaba dentro del hombre, pero en Cristo Dios está dentro del hombre. Entonces vamos a ver esto. ¿Qué dice la Escritura? Que la paga de la ley, que es buena, justa, santa, espiritual y perfecta, es muerte, o que la paga del pecado es muerte. Entonces no es la ley de Dios espiritual y perfecta la que mata al hombre. ¿Es la ley la que mata al hombre o el pecado? Entonces no es la ley. Porque la gente piensa que la ley mata al hombre. Y la ley no mata al hombre. Es el pecado lo que mata al hombre. Amén. Entonces fíjense lo que le voy a decir. ¿La ley es mala porque mata al hombre? ¿O el hombre carnal, pecador y muerto sin la vida de Dios, no puede guardar la ley de Dios que es espiritual? Repita, la ley es espiritual.
¿Y Adán cómo es? ¿Espiritual o carnal? Entonces, ¿un carnal puede vivir la vida espiritual de la ley? ¿Cómo Adán va a poder guardar la ley que es espiritual si Adán es carnal? Entonces, no es que la ley lo matara. ¿Qué era lo que lo mataba? El pecado. Y el propósito de la ley era enseñarle por qué él estaba muerto. La ley no fue dada a Adán para que lo matara. La ley fue dada a Adán para que entendiera que el motivo por el que él estaba muerto era por causa del pecado que lo gobernaba y que era parte de su naturaleza. Dios, repita conmigo, Dios no le dio la ley a Moisés para matar al hombre, sino para enseñarle al hombre que él estaba muerto por causa del pecado. Amén. Amén, ¿me está entendiendo? Vamos a entender la ley, ¿ok? Mire, vaya a Romanos 3:20. Dirá, ¿y qué tiene que ver esto con ministros competentes del nuevo pacto? Que si usted no tiene que si usted y yo no entendemos la diferencia entre el viejo y el nuevo pacto, ¿cómo vamos a poder ministrar el nuevo pacto si ni siquiera, si andamos diciendo que la ley mata? Imagínese a un ministro del nuevo pacto enseñándole a la iglesia, ya no estás bajo la ley porque la ley mata. Le vuelvo a preguntar, ¿la ley mata o el pecado mata? Pues no es la ley la que mata, pero hay ministros en el nuevo pacto que enseñan que la ley es la que mata, cuando la ley no mata, porque la ley es espiritual. Vamos a ver que la Biblia dice que la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa, la ley es perfecta, porque la ley es espiritual y ella no mata. Lo que mata al hombre es el pecado. ¿Qué dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante no, todavía no estamos ahí. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio, repita, por medio de la ley. porque por medio de la ley ¿Qué? es el conocimiento. ¿Para qué fue dada la ley? Para conocer el pecado. ¿Para qué fue dada la ley? Para el conocimiento. ¿Para matar al hombre o para que el hombre conociera el pecado? Para que conociera el pecado. La ley no fue dada por Dios a Moisés para matar al hombre. La ley fue dada por Dios a Moisés para que el hombre conociera que el pecado lo tenía muerto. Y por eso el hombre no podía guardar la ley. Sí. Aleluya. Amén. Vamos a entender bien. Porque si no entendemos bien lo que es la ley, nosotros vamos a estar enseñando cosas que son fuera del orden de Dios y teniendo una iglesia anárquica. ¿Sabe qué es anárquico? Que no se sujetan a la ley de Dios. Cuando no estamos sin ley, y lo vamos a ver ahorita, todo lo vamos a ver con la Biblia. Entonces mire, en este versículo dice que el propósito de la ley dada a Moisés era informarle al hombre que el pecado vivía dentro de él, ¿sí o no? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el propósito de la ley era informarle y mostrarle al hombre que el pecado vivía dentro de él, lo gobernaba y lo tenía muerto. Ahora vamos a Gálatas 3:19 y vamos a ver qué más dice de la ley de Moisés la Biblia. Gálatas 3:19, por favor. Mire cómo dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Cuéntame a tu vecino y dile, ¿para qué sirve la ley de Moisés? ¿Para qué sirve la ley de Moisés? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú le preguntas a alguien, y lo digo con todo mi respeto, si tú le preguntas a alguien en el cristianismo, ¿para qué sirve la ley? Te va a decir, la ley mata. Pero nosotros ya vimos que la ley no mata. La ley fue dada para conocer el pecado. Y mira, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué sirve? Oye, no, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue qué? Añadida, ¿por qué? ¿A causa de qué? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para cumplirla o para transgredirla? La ley no fue dada para guardarla en el viejo pacto. La ley en el viejo pacto fue dada para que el hombre la transgrediera. Dice que fue dada por las transgresiones. Dios nunca le dio la ley a Adán a través de Moisés para que la guardara, sino para que la transgrediera. ¿Por qué? Mira lo que dice, hasta que viniese la simiente que es Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada. O sea, el propósito de la ley era ser un ayo
que guardara al hombre del descarrío y desenfreno total hasta que viniera Cristo para que tuvieran vida, porque por la ley ellos no podían tener vida. La ley solamente los iba a apaciguar la bestia que era Adán, el hombre animal, la bestia que era Adán tenía que ser apaciguada a través de la ley hasta que viniera Cristo. Cuando Cristo viniera, Cristo nos iba a dar su naturaleza, y entonces la ley iba a ser algo diferente para nosotros. Ellos dicen que fue añadida por nuestras transgresiones o por causa de las transgresiones del hombre. Entonces repite, la ley fue dada para transgredirla. La ley fue dada para... ¿Cuánto tiempo? Lalo, arréglame el micrófono porque está zumbando. ¿Cuánto tiempo? Hasta que viniese Hasta que viniera Cristo. Entonces, ¿cuánto tiempo iba a transgredir el hombre la ley de Moisés? Hasta que viniese. Siempre. Porque cuando viene Cristo se acaba la ley de Moisés y empezamos a vivir en la ley del Espíritu de vida. Entonces, nunca el plan de Dios fue que el hombre guardara la ley de Moisés. Al contrario, el plan de Dios es que la ley de Moisés fuera transgredida todo el tiempo para mostrarle el pecado al hombre hasta que viniera Cristo. Amén. Esa palabra transgresión es esa palabra transgresiones se escribe parabasis, y esa palabra parabasis significa rebelión, rebeliones o transgresión. Entonces mire lo que le voy a decir. ¿Qué significan estos dos versículos de Romanos 3:20 y Gálatas 3:19? Que si no fuera por la ley que Dios le dio a Moisés, el hombre no conocería el pecado que había recibido de Adán. Que el hombre no conocería el pecado que lo gobernaba por medio de lo que recibió de Adán. Pero también dice que una vez que Dios le dio la ley de Moisés y Moisés dio esta ley al hombre, el hombre descubrió que él no podía dejar de pecar, que no podía dejar de ser pecador por medio de esa ley, porque cada vez que él quería guardar la ley, la transgredía. Cada vez que el hombre veía la ley de Dios y decía, aquí dice no adulterarás, entonces él la transgredía, es decir, se rebelaba, le producía rebelión en contra de la voluntad de Dios, porque el pecado se rebelaba en contra de la voluntad de Dios y la hacía transgredir. Es decir, el pecado que habitaba dentro de Adán producía rebelión del hombre a la voluntad de Dios y a la ley de Dios, haciendo que el hombre la transgrediera. La ley decía no adulterarás, pero el hombre adulteraba, y cuando el hombre adulteraba, él veía que la ley era buena, que era perfecta, pero que dentro de él, dice Pablo, estaba el pecado que le impedía guardar la ley y lo hacía rebelarse en contra de la ley y transgredirla. Si quieres, cámbiame el micrófono. Si es el micrófono, cámbiame. Amén. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:4. Connie, ¿nos puedes ayudar aquí, por favor? Primera de Juan 3:4, vamos a ver qué dice. Ok, vamos a ver cómo dice Primera de Juan 3:4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es lo que hace que transgredamos la ley? El pecado. ¿Qué es lo que hace que se transgreda la ley o que se infraccione la ley? El pecado. Entonces mira, Dios le da la ley al hombre, y cuando Dios le da al hombre la ley, el hombre transgrede la ley, y cuando el hombre transgrede la ley, se da cuenta que no la puede guardar por causa del pecado que lo hace rebelarse en contra de la ley de Dios, y lo hace cometer infracción en contra de la ley de Dios. Amén. Amén.
Le voy a preguntar algo, a ver si me está entendiendo. ¿Infringir la ley era pecado o el pecado hacía infringir la ley? Infringir la ley no era pecado, sino que el pecado que vivía dentro del hombre hacía que se infringiera la ley. ¿Se da cuenta cómo lo hemos todo tergiversado o cómo aprendimos todo tergiversado pensando que lo malo era la ley y no que el pecado era lo malo? Bueno, fíjense, pero ahora no me escucho así. Bueno. Entonces fíjense, ahora sí me escucho mejor. No era la ley lo que hacía que el pecado, no era pecado infringir la ley, sino que el pecado hacía infringir la ley. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo comenzó a morir el hombre por causa del pecado? ¿Cuando Dios le dio la ley a Moisés? ¿O antes de que Dios le diera la ley a Moisés? ¿Cuándo comenzó a morir el hombre por causa del pecado? ¿Cuando Dios le da la ley o antes de que Dios le diera la ley a Moisés? Cuando Adán se hace pecador, ¿qué le pasa al hombre? Desde ahí empieza a morir. Entonces, no fue la ley de Dios dada al hombre por Moisés la que mató al hombre. El hombre ya estaba muerto desde antes que Dios le diera la ley. Pero Dios le dio la ley al hombre para que la infringiera, para que la transgrediera y para que el hombre se diera cuenta que el pecado lo gobernaba y que él estaba muerto por causa de ese pecado. ¿Verdad que está cambiando la perspectiva respecto a lo que teníamos de la ley? Porque andar diciendo que la ley mata, que la letra mata, estamos diciéndole a la gente que la ley es mala, o que la ley mata al hombre y la ley no mata al hombre. La ley le muestra al hombre que él ya estaba muerto, y le muestra por qué estaba muerto, por causa del pecado. Entonces, el hombre comenzó a morir antes de la ley dada a Moisés, porque lo que mataba al hombre era el pecado de Adán, y no la ley de Moisés, que solamente le fue dada para darle a conocer al hombre el pecado que lo gobernaba, y que a través de la transgresión y rebelión a la ley de Dios es que el hombre era un pecador muerto en su pecado. Amén. Entonces fíjese qué interesante. Le pregunto algo, ¿la ley de Moisés podía matar al hombre? No. ¿Lo podía salvar? No. O sea, ¿la ley de Moisés fue dada para matar al hombre? ¿Para salvarlo? Entonces la ley de Moisés ni mataba ni salvaba, solamente era un medio informativo en el que Dios le decía al hombre: oye, yo quiero que tú entiendas algo, tienes pecado y por causa de tu pecado no vas a poder obedecerme, y la única forma que va a haber de que tú me obedezcas es que te esperes a que venga Cristo. Cuando Cristo venga, tú vas a ser obediente. Sí, un aplauso al Señor. La ley de Moisés fue un medio informativo que Dios utilizó para darle a conocer al hombre que el pecado que lo gobernaba lo tenía muerto, y que no había nada que lo pudiera salvar, ni siquiera la ley de Dios, porque él no podría guardar la ley de Dios por causa del pecado que lo hacía transgredir la ley. Así es que lo único que iba a poder salvar al hombre era que él esperara hasta la manifestación de Cristo, y cuando Cristo viniera, entonces Cristo salvaría al hombre de la maldición de la ley, de la muerte, del pecado y de todas esas cosas. Así es que, ¿en quién tenía que depositar su confianza el hombre? En Cristo. Por eso los que entendieron esto esperaban y anhelaban ver la manifestación de Cristo, porque sabían que la única esperanza que ellos tenían era Cristo. Repita, la ley de Moisés no salvaba ni condenaba, no mataba ni salvaba, solamente informaba del pecado. Si usted le pregunta, ¿qué es la ley de Moisés? Es un medio informativo que Dios usó para enseñarle al hombre que él estaba muerto por causa del pecado. Oye, pero la Biblia dice que la letra mata. Sí, claro, porque cuando el hombre quería guardar la letra,
se daba cuenta que el pecado no le permitía guardar la letra sino transgredirla, entonces se daba cuenta que estaba muerto. No es que la ley lo matara, sino que el pecado lo tenía muerto y la ley solamente se lo informaba. Amén. Mire cómo dice Romanos 5:14. Entonces miren, ¿dónde estaba la condenación de muerte? ¿En la ley o en Adán? La condenación de muerte no estaba en la ley, estaba en Adán por causa del pecado, no en la ley de Moisés. El hombre no murió cuando Dios le dio la ley a Moisés. El hombre estaba muerto después de que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre ya estaba muerto desde Adán, pero el hombre no sabía. Así es que lo que Dios hace es darle la ley para que el hombre sepa. Ahora miren qué dice Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte ¿desde dónde? ¿Desde cuándo estaba muerto el hombre? ¿Cuando Dios le da la ley a Moisés o desde Adán? Ahí dice claramente que el hombre ya estaba muerto desde Adán. Es decir, no fue la ley que Dios le dio a Moisés la que mató al hombre. El hombre ya estaba muerto. La muerte ya reinaba desde el huerto del Edén de Adán hasta la ley de Moisés. Es decir, la ley reinó desde el huerto del Edén hasta la ley de Moisés, pero deja de reinar cuando Cristo aparece en escena y Cristo quita la muerte. Yo digo que es la pila, Lalo. Eso que truena es la pila, ¿no? Sí, mira, es la pila. No es allá, es la pila. Ahorita te doy. Ahora sí arreglan el sonido, porque ahora me dejaron de lo. Sí, estoy gritando. Qué barbaridad. Padre, damos un equipo nuevo. Bueno, ahora díganmelo como lo tenía antes, por favor. Mire, dice Romanos 5:14 que la muerte reinó desde el huerto del Edén hasta la ley de Moisés. Porque ¿hasta cuándo deja de reinar la muerte? Hasta que Cristo en el nuevo pacto se manifiesta, dándonos la vida de Dios dentro de nosotros. Amén. ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo reinó la muerte? ¿Desde dónde? Desde el Edén, que es Adán, hasta la ley de Moisés, que es la ley del viejo pacto. Desde el Edén hasta la ley del viejo pacto de Moisés estuvo reinando la muerte. Pero ¿cuándo dejó de reinar la muerte? Cuando en el nuevo pacto Cristo se manifiesta trayendo la vida de Dios al hombre y librándolo de la muerte. Pablo lo expresa de esta manera, mire, Romanos 8:2. ¿Se está oyendo bien ahí el micrófono? ¿Se oye bien? Sí. Romanos 8:2, mire cómo dice. Vamos a ver Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley ¿de qué? ¿La qué? ¿La qué? La ley del Espíritu de vida. Ya no está hablando de la ley de Moisés, ¿o sí? No. Pero está hablando de que no hay ley, o esta es una ley diferente. Es una ley diferente. Dice que la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? Cristo. Esa es una ley diferente a la ley de Moisés, pero también es una ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte de Adán. ¿Me estoy explicando? Ahora quiero que me ponga atención, voltéenme a ver. La ley del Espíritu de vida que Pablo recibió en Cristo lo hizo libre de la ley ¿de qué? ¿De qué ley lo hizo libre? ¿De la ley de Moisés o de la ley del pecado y de la muerte? Ahora, ¿la ley del pecado y la muerte es la ley de Moisés? No. La ley del pecado y la muerte es lo que le pasó a Adán en el huerto del Edén. Porque si no dijera, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha hecho libre de la ley de Moisés.
Pero Pablo no habla de que fue libre de la ley de Moisés, porque Pablo entiende que no fue la ley de Moisés lo que lo mató. Pablo entiende que lo que lo mató o lo que lo tenía muerto era el pecado, la ley del pecado y la muerte que recibió de Adán y que le impedía guardar la ley de Moisés. Por eso cuando usted vaya a Romanos capítulo 7, Pablo habla de todo esto bien, de una manera bien tremenda ahí en Romanos 7. Déjeme ver. Romanos 7, Romanos 7, 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de no codiciar, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo está el pecado sin la ley? Muerto. Entonces, para que yo conozca que hay pecado, ¿qué necesita haber? Una ley. Mientras no haya ley, yo ignoro que tengo pecado. Mientras no haya una ley que yo transgreda, yo no tengo pecado ni soy acusado de pecado, porque mientras una ley que yo no transgreda y me muestre que soy pecador, no conozco el pecado. Aquí dice, sin la ley el pecado está muerto. Ahora yo ya me di cuenta que a Moisés le fue dada la ley para que el hombre conociera su pecado y lo transgrediera la ley, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿qué decía Romanos 5:14? Que la muerte reinó desde Adán ¿hasta dónde? Hasta Moisés. Ahora le voy a hacer una pregunta y póngame mucha atención. ¿Cómo Adán pudo saber que él tenía pecado si no estaba la ley de Moisés? ¿O cómo la gente de Adán hasta antes de la ley de Moisés se enteró que tenía pecado si no había ley de Moisés? Mi Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y dice ahí que no le cambies. Cuando te pida que le cambies, si no le cambiamos. ¿En cuál estábamos? Romanos 7. Romanos 7, 8. Es 7, 8. Mire cómo dice, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, donde no hay ley, ¿qué pasa? Donde no hay ley, no hay pecado. Pero aquí dice que reinó el pecado desde Adán. Entonces, ¿cómo Adán se pudo enterar que tenía pecado? ¿O cómo la Biblia puede decir que Adán tenía pecado si Adán no tenía la ley de Moisés? Interesante, ¿no? ¿Sí o no? Entonces póngame atención. La ley de Moisés fue añadida para que el hombre conociera que el pecado gobernaba su vida. Y una vez que el hombre conoció que el pecado estaba gobernando su vida y que el pecado hacía transgredir la ley y que por eso al transgredir la ley el pecado lo tenía muerto, entonces su conciencia de Adán entendiera que por las transgresiones a dicha ley él no podía tener vida a través de la ley. Cuando el hombre se dio cuenta que él no podía guardar la ley, o sea, Dios le da la ley al hombre para que se dé cuenta que él no puede guardar la ley por causa del pecado y que el pecado lo tiene muerto y que él no va a poder guardar nunca la ley por el pecado y que la única forma de que él pueda agradar a Dios o vivir diferente es esperar a Cristo para que Cristo lo libre de toda esa muerte y de todo ese pecado. ¿Me estoy explicando? La única manera de salir de esa condición que Adán tenía no era guardando la ley de Moisés, sino resolviendo el problema del pecado a través de la manifestación de Cristo. Así es que la ley se la da Dios a Moisés y Moisés al hombre para que ellos esperen en Cristo la manifestación de la vida. Amén. Pablo entendió que él había sido libre de la ley del pecado y no de la ley de Moisés,
Porque la ley de Moisés es espiritual. Mire lo que dice Romanos 7:4. Mire lo que dice ahí Pablo, Romanos 7:4. Póngame atención. Romanos 7:4. ¿Cómo dice? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Perdón, es Romanos, ¿qué te dije? 7:14, perdón, dije 4, ¿verdad? 7:14, perdón, es 7:14. Mire cómo dice. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué es la ley? Espiritual. ¿Qué es la ley? La ley es espiritual. Y Dios es espíritu. Y Cristo es la palabra. Y Cristo es espíritu. Porque la ley es Cristo mismo. Cristo mismo era la ley, diciéndole al hombre, mientras yo no esté dentro de ti, tú no vas a poder ser obediente. Mientras yo no esté dentro de ti, todas las veces que tú quieras guardar esta ley, la vas a transgredir y te vas a dar cuenta que estás muerto. Porque la única forma de que tú puedas obedecer es que yo como ley esté dentro y no fuera de ti. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora fíjense lo que le voy a decir. ¿Me está usted escuchando bien con el micrófono? Sí. Es que yo de aquí no me escucho bien. Bueno, pero será porque las bocinas están para allá. No existe ningún solo versículo de la Biblia que diga que la ley mata. Por el contrario, miren lo que dice la Biblia de la ley, Romanos 7, del 12 al 14. Miren cómo se expresa la Biblia de la ley, sea la de Moisés, sea la de Cristo. Miren lo que dice la Escritura acerca de la ley. Dice, de manera que la ley a la verdad es que santa, y el mandamiento santo, justo. ¿Cómo es la ley? Santa, justa y buena. ¿Cómo es la ley? La ley es santa. La ley es justa. ¿La ley es mala? ¿La ley mata? No, porque la ley es santa, la ley es justa y la ley es buena. Ahora miren lo que dice Salmo 19:7. Salmo 19:7, ¿cómo dice? Ahí léalo por favor. La ley de Jehová es, ¿cómo es? Entonces repita, la ley de Dios es buena, es justa, es santa, es ¿qué más? Perfecta y es espiritual, ¿sí o no? ¿Qué dice el 14? 7:14, Romanos 7:14. Ya habíamos visto que también es espiritual, ¿no? Romanos 7:14, mire, ¿cómo dice ahí? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, mire, la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa, la ley es perfecta, porque es una ley espiritual. ¿Y cómo es Adán? ¿Espiritual o carnal? ¿Y cómo es el nuevo hombre de Cristo? ¿Espiritual o carnal? ¿Y qué es la ley? La ley es Cristo fuera del hombre en el viejo pacto, y la ley es Cristo dentro del hombre en el nuevo pacto. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:23? Nos tenemos que ir con paso firme en estas enseñanzas, mis amados. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que produce muerte? El pecado y no la ley. Porque la ley es santa, la ley es buena, santa, justa, perfecta y espiritual. Pero la paga del pecado es muerte. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿El hombre puede vivir sin ley de Dios desde el huerto del Edén? ¿Usted cree que Dios creó al hombre para que el hombre viviera anárquicamente sin una ley? ¿O Dios le dio desde el huerto del Edén leyes a dar? Porque si usted piensa que la ley de Dios vino al hombre solamente después de Moisés, usted no entiende bien la Biblia.
Porque ¿cómo Dios va a crear a un ser viviente y lo va a poner en la tierra y le va a decir, no haz lo que se te pegue la gana? Si usted trae hijos al mundo, ¿usted les dice algo que se te pega la gana o les da leyes y mandamientos de cómo deben de vivir? ¿Usted deja que sus hijos vivan ahí como burros o usted le pone leyes y mandamientos a sus hijos para que vivan en orden? Ahora, ¿usted cree que Dios va a hacer a Adán y lo va a dejar vivir como él quiera anárquicamente o también le dio leyes? Porque yo le pregunté hace rato, si el conocimiento del pecado es por causa de la ley, porque a través de transgredir la ley el hombre conoce el pecado, entonces ¿cómo Adán conoció el pecado si no había la ley de Moisés? Claro, mire qué interesante, Vamos a ver esto porque porque es bien importante esto. Déjenme ver qué versículos no hemos visto de todo esto. ¿Usted recuerda qué es lo que, donde no hay transgresión no hay pecado, ¿verdad? Si no hay transgresión, no hay pecado. Entonces, para que haya pecado, ¿qué necesita haber? Una transgresión a la ley, ¿sí o no? ¿Qué tenía que hacer Adán para mostrar que había pecado en él? Transgredir la ley. Ahora, la ley no estaba escrita en el huerto del Edén, pero había una ley oral. De todo árbol del huerto tú podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, esa es la ley. ¿Estaba escrita? No, fue una ley oral que Dios le dio. ¿Qué hizo Adán con esa ley? ¿Por qué? Mostrando el pecado que ya estaba gobernando al hombre sin la vida de Dios. Porque aunque Adán era un hombre creado a la imagen de Dios, y aunque era un hombre creado a la semejanza de Dios, era un alma viviente, pero no era un espíritu perfecto. Y mientras el hombre no sea un espíritu perfecto, él no puede ser obediente. Por eso desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, no por causa de la ley, sino por causa de la falta de la vida de Dios dentro del hombre que lo hacía desobediente. Pero cuando la vida de Dios está dentro del hombre, como estuvo en Jesús fue tentado en el desierto y dígame, ¿falló o ganó? ¿Salió perdedor o vencedor? ¿Por qué? Porque dentro de Jesús estaba Cristo, la vida de Dios. ¿Qué es lo que hace obediente al hombre? ¿Una ley? ¿Una ley escrita en tablas de piedra o una ley viviendo dentro del hombre? Es Cristo viviendo dentro del hombre lo que produce obediencia en el hombre. Denle un aplauso al Señor. Cuando Dios le dice no comas de ese árbol, le está dando una ley. Y cuando a la mujer ve aquel árbol, dice, pero si está bien sabroso, ¿cómo lo voy a comer? O sea, dice Pablo que cuando la ley le dijo no codiciarás, el mandamiento produjo más codicia, ¿sí o no? Y dice que la mujer vio que era bueno, agradable y delicioso. Y lo come. Y cuando lo come transgrede la ley de Dios. Y cuando transgrede la ley de Dios se da cuenta que ella es una mujer. O que el hombre creado como alma viviente, él es un ser dado al pecado mientras no tenga la vida de Dios dentro de él. Entonces le pregunto, ¿Adán vivía con ley, sí o no? Sí. ¿Y Moisés vivía con ley, sí o no? ¿Y Pablo vivía con ley, sí o no? ¿El hombre ha vivido sin ley alguna vez? El hombre no puede vivir sin la ley de Dios, porque si el hombre viviera sin la ley de Dios, el hombre sería un ser anárquico, insujeto, que no se gobernaría por nada. Así es que siempre Dios le ha dado leyes orales, escritas en tabla de piedra y escritas en tablas del corazón y la mente del hombre para que pueda obedecer a Dios. Aunque sabemos que sin Cristo dentro del hombre, tanto el Edén como Moisés, el hombre no podía ser obediente. Pero Dios le dio esas leyes para controlar. Cuando tú tienes un perro bravo, ¿qué le haces? ¿Lo dejas suelto o le pones una cadena? Cuando hay un perro bravo en tu casa, ¿lo dejas suelto o lo pones una cadena? La ley era una cadena puesta a la bestia llamada Adán para que no se desenfrenara. Dios le da la ley a Adán con una cadena, le pones a un perro bravo para que el perro bravo no vaya a morder a alguien.
Porque el perro bravo sabe que si rompe la cadena o se pasa de la cadena, tú le va a traer una consecuencia. Sí. Amén. Amén. Qué tremendo, mis amados. Esto es bien poderoso. Entender esto es bien poderoso. Así es que dice Pablo que el espíritu de vida en Cristo lo hizo libre de la ley del pecado y de la muerte. De Adán. Porque el pecado de la ley y de la muerte de Adán le impedía guardar la ley de Dios, que es espiritual al hombre, que era carnal. Una ley espiritual y perfecta para un hombre carnal imperfecto no sirve. O sea, no la puedes guardar. Si tú le das una ley espiritual y perfecta a un hombre carnal e imperfecto, no la puedes guardar. Pero si tú le das una ley espiritual y perfecta a un hombre que es espiritual y perfecto en Cristo, él puede obedecer a través de lo espiritual y perfecto. Ahora, ¿va a obedecer porque la ley le ofrece algo o por amor al entendimiento de lo que Dios es dentro de él? Porque la ley se resume o la ley, el cumplimiento de la ley es el amor. Yo no obedezco porque la ley escrita en mi corazón me ofrezca algo. Obedezco porque entiendo el plan de Dios en mi vida y por amor lo hago. ¿Me estoy explicando? Ahora fíjese. Jeremías 31:33, ¿qué decía? ¿Se acuerda que empezamos con Jeremías 31:33? Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Y tenemos la mente de Cristo. Así es que la palabra que es Cristo, la ley que es Cristo está escrita en nuestra mente porque tenemos la mente de Cristo. Y le escribiré en su corazón. La palabra corazón en hebreo es la y significa alma. Así es que el alma, la parte central del alma es la mente. Por lo tanto, la palabra que es Cristo está en mi alma, en mi corazón, gobernando mi mente. Así es que se cumple el nuevo pacto que tiene algo nuevo o renovado que no tenía el viejo pacto. La naturaleza de Dios dentro de mí en Cristo. La vida de Dios dentro de mí en Cristo, que en el viejo pacto no existía. Y mire cómo termina. Y yo le pregunto, ¿Adán en el huerto tenía una ley, sí o no? Después de Adán, de Moisés hasta Cristo había una ley, sí o no. Desde Moisés hasta Cristo había ley, sí o no. Y después de Cristo, en el nuevo pacto de Cristo hacia nosotros, hemos tenido ley, sí o no. ¿Cuándo el hombre ha vivido sin ley? Tenga mucho cuidado cuando a él le digan: usted no está bajo la ley y no puede vivir bajo la ley. Dígale: no, yo no estoy en la ley de Moisés, ni estoy en la ley oral de Adán, pero sí estoy bajo la ley de Cristo. Miren lo que dice Pablo, primera carta a los Corintios 9:20. Y con esto vamos a terminar. Primera carta a los Corintios 9:20. Miren cómo dice Pablo: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo ¿qué? Ah, caray. ¿Qué dice Pablo? Aunque yo no esté sujeto, ¿a cuál ley? A la de Moisés. Dice: me he hecho para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto. Pablo no estaba sujeto a la ley de Moisés. Repita: Pablo no estaba sujeto a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés fue dada para el animal, para la bestia, para el carnal. Y Pablo no es un carnal, Pablo es un nuevo hombre, es un espiritual, es un justo, un santo, un perfecto. Entonces mire que él sigue diciendo: como sujeto a la ley. No, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar. Perdón, lo voy a leer otra vez. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando ¿qué? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley. ¿De qué? ¿Dónde me quedé? Sujeto a la ley. Es el 21, ¿no? Es el 21, hermano.
a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley. ¿bajo qué? Bajo la ley. ¿Bajo qué? La ley de Cristo. ¿Bajo qué? La ley de Cristo. ¿Bajo qué ley estaba Pablo? Bajo la ley de Cristo. ¿Estaba sin ley o estaba bajo la ley de Cristo? Bajo la ley de Cristo. ¿Pablo estaba bajo la ley de Moisés? No. ¿Pero bajo qué ley estaba? Bajo la de Cristo. Porque la ley de Moisés es en el viejo pacto, pero la ley de Cristo está en el nuevo pacto. Ahora la pregunta es, ¿Pablo vivía en la ley de Moisés? No. ¿Estaba sujeto a la ley de Moisés? No. ¿Estaba sin ley? No. ¿Estaba en la ley? Sí. ¿En qué ley? En la ley de Cristo, en la ley del Espíritu de vida de Cristo. Él estaba sujeto a la ley de Cristo del nuevo pacto, que es una ley en donde yo no hago las cosas para obtener algo, sino que lo hago por el entendimiento, en amor, por el entendimiento que yo tengo de todo lo que le acabo de explicar. Denle un aplauso al Señor. Adán tenía una ley oral que transgredió y le mostró que él tenía pecado. A Moisés le fue dada una ley escrita en tablas de piedra, que el hombre transgredió y le mostró que estaba muerto por causa del pecado. Así es que Dios hace un pacto renovado. ¿Qué es el pacto renovado? Voy a tomar el viejo pacto y le voy a quitar aquellas cosas obsoletas. Todos los rituales que se hacían en el templo los voy a quitar porque Cristo es el cumplimiento de eso. Pero le voy a añadir algo también al nuevo pacto. Lo voy a renovar. ¿En qué sentido? Cristo estaba fuera del hombre en el viejo pacto. En el nuevo pacto, Cristo va a estar dentro del hombre para que a través de Cristo el hombre sea libre de la ley del pecado y de la muerte, y la vida de Dios venga a vivir dentro del hombre a través de Cristo. Amén. Y a través de ese nuevo pacto, pacto renovado, ahora yo voy a ser Dios para mi pueblo, porque yo voy a vivir dentro de todo mi pueblo y no habrá necesidad de que uno enseñe al otro. Todos me van a conocer porque en el nuevo pacto yo voy a estar dentro de todos. Mire qué tremendo, mire qué tremendo, mire qué tremendo, mire qué poderoso. Entonces, yo no estoy bajo la ley de Moisés, pero estoy bajo la ley de Cristo. Pero no soy un hombre sin ley, porque si yo fuera un hombre sin ley, sería un hombre sin Dios, porque Dios es ley, porque Dios es gobierno, porque Dios es autoridad, porque Dios está sujeto él mismo a su palabra. ¿Cómo Dios, que se sujeta a su palabra, va a crear un hombre que sea insujeto a su palabra? Por eso usted ve que allá en el Evangelio de Juan dice, Jesús llamado el Cristo dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Oye, pues ¿qué no estamos sin ley? ¿Por qué quieres que guardemos los mandamientos? Porque no están bajo la ley de Moisés, pero están bajo la ley de Cristo. Porque no están bajo la ley de Adán, pero están bajo la ley de Cristo. Porque el hombre no puede vivir sin una ley que gobierne y regule sus acciones. Porque si el hombre dice ya no tengo ley, entonces el hombre es anárquico y hace lo que se le pega la gana. Y si el hombre hace lo que se le pega la gana, entonces está viviendo en Adán, gobernado por el pecado. Pero Cristo hace que el hombre viva gobernado por Dios mismo. Yo se lo dije la vez pasada. ¿Cuál es el propósito de Dios en el nuevo pacto? Venir a vivir dentro del hombre para que él mismo cumpla su propio propósito dentro de ti. O sea, como Dios sabe que el hombre no puede cumplir el propósito, sino que tiene que cumplirlo Cristo, entonces Cristo, que es Dios, entra dentro del hombre y Dios a través de sí mismo cumple su propio propósito para que no le falle nada. Denle un aplauso al Señor. Yo creo que por hoy le vamos a dejar aquí y vamos a continuar la próxima semana. Póngase en sus pies, por favor. Póngase en sus pies y vamos a terminar, ¿ok? Señor, te doy gracias. Gracias por esta enseñanza.
Gracias por esta palabra. Gracias por esta instrucción de vida que nos has dado este día. Gracias, amado Dios, porque tú sigues preparándonos y nos sigues enseñando y nos sigues edificando a través de la vida de tu Hijo dentro de nosotros. Gracias porque nos enseñas que un hombre no puede vivir sin la ley de Dios, que un hombre no puede andar por la vida insujeto a tu voluntad, haciendo lo que le venga en gana, haciendo lo que le parezca mejor, sino que ahora Cristo, que es la ley misma, está dentro de nosotros, gobernando nuestros corazones y nuestras mentes, para que nosotros podamos obedecerte por amor, porque la ley se resume al amor, porque la ley se resume al amor, Dios. Gracias por eso. Levante su voz. Dios, así eres tú. Fuerte, levante. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, luces, promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, Ven allá, así eres tú, Romanos 13. así eres tú, así Mire. eres tú. Mire rápidamente lo que dice Romanos, capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8 dice: no debáis a nadie nada. Vamos a esperar. No debáis a nadie nada, sino en amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido. ¿En qué consiste la ley? En amar a tu prójimo como a ti mismo. Y sigue el versículo que sigue, dice, el que sigue: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás. ¿A qué se resume? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en sentencia se resume ¿en qué? ¿En qué se resume?
Porque si tú amas a tu prójimo, no vas a adulterar con su esposa. Porque si tú amas a tu prójimo, no vas a matarlo a él ni a su familia. Porque si tú amas a tu prójimo, tú no lo vas a robar. Porque si tú amas a tu prójimo, tú no vas a levantar falso testimonio en contra de él. Porque si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a codiciar nada de lo que él tiene. Y si tú amas a tu prójimo, cualquier mandamiento, tú lo vas a obedecer por amor a tu prójimo. Porque cuando tú amas, porque entiendes que el amor de Dios está en ti, por ese amor con el que se cumple la ley, tú vas a vas a guardar la obediencia a la voluntad de Dios por causa de ese amor. Y mira cómo termina diciendo el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, repita, el cumplimiento de la ley es el amor. Porque cuando yo amo, yo no le hago mal a nadie. Y cuando yo amo, yo trato en ese amor de obedecer a Dios siempre. Levante sus palmas, por favor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, mi Dios. Así eres tú. 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 Estamos agradecidos, Dios. Te agradecemos, Señor, por esta palabra y te damos gracias, Señor, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Porque cuando yo amo, yo he cumplido la ley por causa de ese amor que me hace obedecer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar tantito. Quiero agradecer a las personas. ¿Alguien anotó por ahí algunos nombres? No. Quiero agradecer a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Ok. Gracias, mi amor. Quiero agradecer a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo, al pastor Joel Clemente con su esposa, la pastora Rosy, a la iglesia allá en Santa Cruz, Venezuela, al hermano Bruno, a la hermana Sandra, Carlos, a Anjuri, a todos los hermanos que se reúnen todos los domingos allá en Venezuela para seguir la transmisión en vivo. Un abrazo y un beso para ustedes. Geraldine, que nos está viendo allá en Minas Gerais, allá en Brasil, también le envío un fuerte abrazo. Al pastor Guarací con la pastora Mari y toda la iglesia allá en Porto Alegre, Brasil, también abrazos para vocês. Obrigado pela asistencia y yo espero hablar con el pastor Guarací en estos próximos días, si es posible. De momento le mando un abrazo y todo mi amor para ustedes. Lili Moral, que nos ve allá en Veracruz, también un abrazo. Ya Benítez, un abrazo y un beso. Paz Rico, ya vente, ya está todo listo, por favor. Así es que un abrazo y un beso, acá te lo doy personalmente. Al hermano de la oscuridad allá en Florida, un abrazo y un beso. Y a todas las personas que nos están viendo, para no omitir a nadie, pues les damos un cordial saludo, abrazos y besos, esperando que haya sido de buen provecho este alimento para su vida. Y lo invitamos en la próxima reunión, el día miércoles, a partir de las 9:30 a partir de las 7:30 de la noche, son las 19:30. Lo esperamos a nuestra siguiente transmisión en vivo el día miércoles. Estamos viendo por ahí Dios, el origen, principio y destino final del hombre. Estamos ahí, ya llevamos 2 semanas, estamos viendo ese estudio. Lo esperamos el día miércoles a partir de las 7 de la noche, 7:30. Y por hoy, pues no me resta más que agradecer el favor de su atención, deseándole que tenga excelente fin de semana, que tenga buen provecho. Lo esperamos el miércoles entonces. Sea bendecido, siga siendo bendecido en Cristo, y que Cristo siga siendo formado en su corazón para que se exprese a través del gobierno de su alma. Buenas tardes, buen provecho y bendecidos.